nombre es Claudia Sofía Uribe. Y Catherine Serrano. Somos estudiantes de la Universidad del Norte de la carrera de Psicología. Le cuento un poco el objetivo de nuestra visita. En mi clase de emprendimiento social estamos creando una empresa para atender necesidades de la población y mejorar nuestro entorno. Nos pusimos un reto que formulamos como pregunta: ¿cómo fomentar las habilidades sociales dentro de un ambiente educativo mediante la capacitación de los profesores? Para responder esta pregunta estamos en una misión que es explorando las necesidades, anhelos y dolencias de nuestros potenciales usuarios para transformarlas en oportunidades de crecimiento para ambos. En este orden de ideas nos gustaría conversar con usted. Bueno, la primera pregunta sería: ¿nos podría hablar de su día a día como profesor, es decir, de la labor que usted realiza? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Reyes. Ustedes están aquí en este colegio. Es el Colegio Metropolitano de Soledad 2000, muy superior, categoría muy superior. Nuestra labor, ¿cuál es? De acuerdo con nuestro modelo pedagógico, el chico maneja muchos ambientes. En esta labor se necesita más que de paciencia, también de algo que llamamos, y es ese amor por la educación, es eso que llevamos por la sangre, en la sangre, perdón. ¿Cómo es esta labor? Enfrentamos una comunidad heterogénea, chicos difíciles, también hay chicos que, se desarrollan fácilmente académicamente y disciplinariamente también, pero también contamos con un contexto. Estamos ubicados en un barrio de Soledad 2000, el área metropolitana de Barranquilla, y contamos con unos chicos que también tienen sus problemáticas en casa, hay chicos maltratados. Entonces en esta labor diaria hay que saber tratar con ellos, saber llegarles a ellos, y siempre teniendo en cuenta que en esta labor vamos a encontrar muchos niños distintos. Ojalá pudiéramos encontrar todos en uno solo, pero sabemos que eso no va a ser así. Así es. ¿Cuáles son los valores que se promueven? ¿Podría decir en general cuáles son los valores que se promueven en la escuela y que puede identificar usted que tiene la escuela de distintos a otras escuelas a la hora de atender esas necesidades de los chicos que ya nos habló? Bueno, como valores, esta escuela enseña mucho sobre el respeto hacia los demás y la igualdad. Ante todo el respeto, este colegio, esta escuela se capacita cada vez más por el respeto que se debe tener uno hacia el otro, pero también sobre aceptarlos. Es decir, aquí no se discrimina por color de piel, incluso por las tendencias sexuales que tenga el niño, de una se detecta, y siempre promovemos al respeto interno, externo del colegio. Ok. ¿Cuáles son las estrategias que usted usa a la hora de afrontar las dificultades que se puedan presentar en cuanto a habilidades sociales en los estudiantes? Bueno, una estrategia que siempre implemento con ellos es la charla personal con ellos, hablar con ellos, llegar al problema o llegar a eso que nos está afectando o que está afectando al niño. Tenemos casos de niños que no son criados por la mamá o por el papá, que son criados por el abuelo, y también tendemos a hablar con ese pariente que está a cargo de él. Es lo primero que debemos hacer. Luego hablamos con el niño a ver por qué, y demostramos esa mano colaboradora de querer ayudar, y que lo vamos a hacer siempre en equipo, es decir, de la mano de su profesor o de la mano de su director de grupo. Eso es lo que implementamos, hacerle ver al estudiante que tiene una mano amiga para ese proceso. ¿Nos puede decir cómo es su relación con los estudiantes y cómo implementa usted pautas o normas de convivencia que fomentan un adecuado clima en el aula? Bueno, mi relación con mis estudiantes, digamos que yo manejo mucho la broma con ellos, es decir, tenemos esos espacios en los que mamamos gallo, en los que nos reímos, en los que molestamos, pero detenemos un rato allí y empezamos con nuestra clase. Es decir, lo que yo implemento por echármelos al bolsillo es una risa, es una carcajada, siempre con el objetivo de limar asperezas, de que ellos se sientan desestresados,
pero ya cuando vamos a iniciar la clase ya lo hacemos con las pautas directivas de la clase y en el orden en que lo debemos hacer. Entonces primero lo que hacemos es una charla, reírnos, molestar y ahí mismo la clase. Por ejemplo, respecto a esas pautas o normas de convivencia, ¿cómo hace usted para mostrárselas o exponérselas a los niños? ¿Les habla sobre ellas o implícitamente en el proceso se va dando? No, les hablamos sobre ellas, es decir, les decimos, si ustedes, por ejemplo, para ser específica, tenemos un inconveniente o tenemos una, digamos, problemática y es que ellos en los cambios de clases tienden a asomarse por las ventanas. A las ventanas que dan hacia la calle, lo que ocasiona que las personas de la calle se están dando cuenta y van a decir, esos no están en clase, esos están con desorden, ¿cierto? Y la idea es mantener el colegio en un orden y la idea es mantener también el silencio dentro del aula. Entonces, ¿qué se hace? Se dice y se habla con ellos, se les dice, vean chicos, este colegio se caracteriza por ser un colegio disciplinado, que maneja y domina su grupo, etcétera, etcétera. Si ustedes no demuestran eso afuera, va a ser perjudicial para ustedes porque la gente va a decir los de ese colegio y los de ese colegio. Entonces lo que hacemos es concientizarles a ellos de lo que están representando, que es nuestro colegio. Bueno, ¿podría describirnos cuándo fue la última vez que tuvo que enfrentar algún tipo de conflicto respecto a las habilidades sociales en el aula de clases? Por ejemplo, como inseguridad por parte de un estudiante, falta de autoestima, agresión hacia otros compañeros, ya sea verbal o física. Bueno, he vivido de todas esas experiencias. Yo soy profesora aquí de tiempo completo. Estoy en la mañana y estoy en la tarde. En la mañana trabajamos con la primaria. Bueno, yo estoy en cuarto y quinto de primaria. Ya en la jornada de la tarde, que es esta, estamos trabajando con el bachillerato de sexto, con el bachillerato de sexto a noveno grado. He conocido, de todas las que me has mencionado, las he conocido todas. En la mañana he contado con niños que tienen miedo al hablar, que uno se da cuenta y lee su lección y está muy bien escrita, escribió bien, tiene buenas ideas. Pero al momento de exponerlas, al momento de hablarlas, uno encuentra que él va a llorar, le da pena, profe, no quiero. Entonces uno encuentra esa situación. Uno lo que hace es, ven, léeme a mí, pierde la pena, no seas tímido. Tú sabes lo que vas a sentir cuando tú logres leer. Todos van a decir, wow, él sí supo. En la tarde, como son chicos más grandes, uno encuentra que dentro, o yo lo he encontrado, que dentro del mismo salón se han agredido, se han golpeado. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer el pare ahí mismo y decir, respétense ambos y hacerlos concientizar. Todo va de la mano en el que ellos se concienticen de que esas no son actitudes de un estudiante, mucho menos del ser humano. Agredirse, darse golpes, etc. ¿Y ha tenido alguna vez, puede decirnos algún ejemplo de un caso en particular que le haya sucedido? Describir una situación específica, pasó esto. ¿De golpes? De algún conflicto, ya sea Cualquiera. golpes, autoestima. Bueno, una vez me pasó, fue el periodo pasado, el niño, que él tiene unos 13 años, pero tiene, digamos, la lectura y su cuerpo de un chico ya como de 15, verbalmente dijo una palabra hacia una niña que lo estaba acusando de un desorden que tuvieron, de un acto de indisciplina que tuvieron. Él le molestó que ella lo acusara y él le lanzó una palabra. Yo estaba allí en la clase, estábamos en clase. Él le lanzó la palabra, le dijo que nada, cállate pelada. Y la palabrota que le lanzó. En ese momento yo estaba ahí y alcancé a escuchar. Entonces yo le dije, me haces el favor porque pienso que hay momentos en los que uno puede hablar con el estudiante afuera, decirle esto que hiciste, pero hay momentos también en donde dentro del aula hay que hacer el freno y hay que hacer el paro y hacer que ellos dos se respetaran. Entonces lo que le dije fue, eso no es la manera de tratar a una mujer. Usted es hijo de una madre, acuérdese que su madre es una mujer. Usted tiene hermanas, usted tiene primas. Entonces, concientícese de ese trato que acaba de tomar hacia su compañero. ¿Nos podría decir cuáles son los conductos que se siguen a la hora de resolver esos conflictos en la escuela? Bueno, uno como docente sabe que uno es el primer mediador en eso. Es decir, antes de llegar a coordinación académica o a coordinación convivencial, uno sabe que lo primero que uno tiene que hacer es solucionar ese problema. Es decir, solucionar y ser el mediador. Ya cuando llega un momento en el que ya
no digamos se nos sale de las manos porque no se nos sale, ya digamos que después de haber tomado ciertas estrategias y ciertas medidas, luego sí hay que pasarlo, depende de la gravedad, hay que pasarlo a coordinación convivencial, si es un acto de convivencia, de agresión, de comportamiento, ahí sí lo pasamos a coordinación convivencial para que coordinación convivencial hable con el estudiante. Luego de hablar con el estudiante, coordinación convivencial, todavía no se le ha llamado el acudiente. Si él se vuelve repetitivo con esas conductas dentro del aula o fuera del aula, en cualquier parte del colegio, ahí sí se toma la decisión de parte de coordinación convivencial llamar al padre de familia para saber qué es lo que está pasando y también para que el padre de familia sepa de estas conductas. Es decir, a primera no se llama al padre de familia. Primero el docente trata de mediar y de solucionar. Luego, cuando en esas instancias no ve solución o no ve el resultado, viene y lo lleva a coordinación convivencial, si es de actitudes. Luego coordinación convivencial habla con él. Ya después esperamos un tiempo, un lapso, a ver si ha mejorado sus conductas, para luego ahí sí hablamos con el padre, le comentamos lo que está pasando. Ok. Bueno, ¿podría explicarnos cómo procede a la hora de que un niño agrede a otro verbalmente? Cuando se agrede verbalmente dentro del aula. Sí. Cuando estamos dentro del aula y se hace verbalmente, allí lo que se hace es un llamado de atención. Si vemos que son repetidas las veces que él agrede verbalmente a una niña, a un niño, a un compañero, en la primera no se le hace un acto, para eso existen las actas. Cuando vemos que son varios los llamados de atención, porque lanzó una vulgaridad, porque se la dijo a alguien, ahí sí procedemos a un acta. Esas actas se van acumulando, va a ser como su hoja de vida o su historial dentro del colegio, dentro de la institución. Entonces, si vemos que es repetitiva esa falta que él está haciendo, y depende también la personalidad del estudiante, porque a veces vemos que hay niños que son muy buenos que de pronto no sé, se volaron de sus casillas y cometieron un error, uno viene como mediador, mira, esto fue así, esto no puede ser así. Pero ya cuando vemos que es un chico repetitivo en sus faltas y comete una agresión como es, procedemos a un acto. Ok. Bueno, y ahora a la hora de que un niño agrede a otro físicamente, ¿cómo se procede? Ahí sí de inmediatamente, cuando es una agresión física, ahí sí inmediatamente se le hace un acta convivencial de manera, digamos, un poco más fuerte, porque fue una agresión. Ya cuando agredemos a alguien ya estamos faltando. Okay. Y cuando un niño se copia en un examen, ¿cuál sería? Le hacemos la anulación de su examen y lo hacemos por escrito. Se le anula su examen porque se copió o porque lo pasó a otro, como sea. Hacemos nulo el examen, no se lo valemos, es decir, esa nota la va a perder. Y hacemos un registro del por qué se le anuló el examen, día, fecha, etc. Si se vuelve a repetir, allí hacemos el acto. Bueno, y cuando un niño raya pupitres, paredes o hace mal uso del entorno educativo. Bueno, allí primero notamos que, por ejemplo, le decimos que eso no debe hacer. Eso es una falta leve según el manual de convivencia. Es decir, no es una falta. Faltas ya graves son cuando agrede físicamente a alguien. Eso de rayar es una falta leve, que no deja de ser falta igual. Es una falta leve. Entonces ahí lo que hacemos es hablar con el estudiante. Vamos a hablar contigo, esto no debe ser así, y le inculcamos un sentido de pertenencia hacia el colegio, porque él debe cuidar su entorno. Si lo vemos repetidamente, ahí sí llamamos al acudiente y le comentamos la agresión que está tomando o la actitud que está tomando. Okay. Y cuando un niño nota que un niño influye sobre otro de manera negativa para ejecutar comportamientos que pueden traer consecuencias negativas. Cuando vemos que un niño está influyendo en el otro, lo que hacemos es, porque muchas veces tengo esos casos en los niños de primaria más que todo. Por ejemplo, tengo un niño que académicamente ha disminuido bastante, ha bajado bastante. Y en la semana de recuperaciones de Semana Santa me di cuenta que el niño estuvo él solito con otros 6, pudo ganar y lograr sus exámenes. Entonces allí me di cuenta, allí noté que cuando está con este joven que es bastante indisciplinado en el salón y es quien siempre casi en convivencia le va mal,
allí me di cuenta que trabajar con él dentro del salón, es decir, cuando me refiero a dentro, me refiero cuando están unidos haciendo trabajo juntos, tiende él a desconcentrarse. Entonces, cuando notamos eso, lo que hacemos es separarlos, porque ya detectamos que él solito lo puede hacer. Junto con este indisciplinado es que se desordena más. Entonces, cuando notamos esas actitudes, lo que hacemos es hablar con el chico y decirle: debes evitar en clases estos comportamientos, tú puedes tú solito, vamos a hacerlo, en el descanso tú sí puedes ser amigo de él, en la hora de salida tú sí puedes ser amigo de él, pero dentro del salón tú tienes que concentrarte y tienes que dar lo tuyo, porque si te desconcentras todo el grupo. A la hora de enfrentar estos conflictos, usted como docente, ¿cuál es la parte que le gusta y la que no le gusta al momento de enfrentar los conflictos? Bueno, yo diría que aunque uno termina convirtiéndose también hasta en psicólogo muchas veces, no hay una parte que no me guste, más bien una parte, digamos, un poquito trabajada o un poquito más complicada, porque no la veo difícil tampoco, es cuando ya estamos llegando al padre. Encontramos muchos padres que no son muy receptivos a la hora de escuchar las problemáticas del papá de sus hijos. Encontramos padres que sí, son receptivos y asumen una actitud de muchas gracias por preocuparse por el proceso de mi hijo o de mis hijos, pero encontramos también unos padres que no son receptivos y que incluso malinterpretan los consejos que uno como estudiante, como profesor les da, porque dicen: usted no va a enseñarme a mí a cómo educar a mi hijo. Entonces uno encuentra esos padres que son poco receptivos y esa poca colaboración. ¿Nos puede contar una historia específica como el ejemplo que nos refirió antes, donde usted haya implementado unas estrategias de afrontamiento del conflicto y haya sentido que se solucionó, o sea, que estuvo satisfecho con esa? Bueno, yo con el octavo B, en el que soy directora del grupo, uno como director del grupo tiene un trabajo doble: enseñar su asignatura, que es las ciencias sociales, y el trabajo de dirección de grupo. Con mi trabajo como directora del grupo de mi 8B, es un grupo que viene con unos niños que han perdido años, son niños repitentes y digamos que tienen unas mentalidades y una forma de pensar distintas, diferentes. Entonces, la parte de la disciplina que me he encontrado en ese grupo es bastante difícil. Hemos chocado bastante por sus conductas de indisciplina, sus desórdenes en los cambios de clase, dentro del aula también, pero me he craneado unas estrategias. Una de ellas es semanal. Ellos tienen una tablita señalada con los días, donde cada profesor, dependiendo su comportamiento, le va tachando triángulo si se comportó bien, es decir, si tuvo un buen comportamiento, y un círculo con una X si tuvo un mal comportamiento. Eso, digamos, que los tiene animados a que su tabla esté completamente llena de triángulos de buen comportamiento. Entonces ellos son encargados de decirle al profesor: profe, venga, hoy me comporté bien, un triángulo. Entonces digamos que eso creé esa estrategia para ver si ellos se animan a que su tabla esté llena de triángulos y no de círculos de mal comportamiento, porque la verdad es que la indisciplina afecta muchísimo el rendimiento académico. Entonces, si logramos disminuir esos comportamientos indisciplinarios, vamos a ver los resultados en lo académico también. ¿Y esa estrategia que ha implementado le ha resultado? Sí, nos ha dado resultado. Apenas vamos empezando el segundo periodo y ya en primer periodo hemos podido disminuir el ruido del salón del octavo B. Eso como primera medida. Y dos, hemos podido hacer que jóvenes, no todos, porque eso es un trabajo bastante que tiene su proceso, pero he logrado que los jóvenes se concienticen un poquito de que no deben estar asomados en la ventana, de que no deben estar poniéndose de pie, porque van a tener un círculo con una X, se les va a estar llamando el acudiente, y yo sé que ellos son conscientes de que no quieren ver a su papá aquí a cada rato. Así como nos contó una experiencia donde sus estrategias funcionaron, ¿nos puedes contar una donde usted cree que no ha sido satisfactorio el resultado? Bueno, yo manejo también estudiantes de la primaria, cuarto y quinto de primaria. Yo no diría que no me ha funcionado, es decir, lo que he implementado
no me ha funcionado, pero todavía sigo en ese proceso. Entonces, uno como docente no puede darse por vencido tan rápido, tiene que implementar toda una cantidad y todo un número y volumen de estrategias para poder solucionar. Con el niño hemos hablado, ya detectamos el por qué tiene esos comportamientos, digamos, actitudinales. Es un niño que está siendo criado por su abuelo, que no es lo mismo el papá y la mamá, pero bueno, por situaciones, digamos, adversas es criado por su abuelo. También el abuelo, por ser, digamos, un señor con poca paciencia, tiende a pegarle, y sabemos que es un niño que está falto de amor. Entonces ya hemos, en cuanto a todos los docentes que le damos clases, hemos planeado unas estrategias de pronto de ser un poco más suave con él, para que él vea una actitud distinta en nosotros, los docentes, darle mucho más amor, porque muchas veces sabemos, nos damos cuenta que los estudiantes están un poquito falta de afecto, y eso lo notamos cuando lo ven a uno y nos abrazan y nos besan. Entonces uno dice, este niño es cariñoso, pero también es un niño que puede estar, por otra parte, falta de afecto. Entonces, que no me ha funcionado, no, que estoy trabajando todavía con ese joven a ver qué puedo implementar, pero no que no me haya funcionado. Todavía no he visto los resultados, pero todavía tengo mucho tiempo y sigo trabajando para que me den los resultados. ¿Cómo se imagina usted el servicio del que le hemos hablado, este paquete de capacitación para ayudar a los profesores a fomentar las habilidades sociales dentro del aula de clase? Bueno, a mí me parece muy bueno que se estén, digamos, preocupando por todo esto de la educación. A veces somos un sector un poco olvidado, a veces, pero a veces también somos un sector reconocido por nuestro trabajo. A mí me parece muy buena la idea. Lo que yo diría que le agregara es ese concepto de profesor y maestro. Un maestro es alguien que media, es alguien que construye, es alguien que le da forma al ser humano. Entonces, muchos dicen, yo soy profesor, pero la idea es convertirnos en maestros, y maestro es distinto. Emmanuel Kant decía, la educación es algo que le da forma al ser humano. Entonces yo diría también que el maestro ayuda en esa formación del ser humano. Y profesor, yo diría que es ese que va a la clase, enseña.